Imagina dos gigantes observándose con desconfianza. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento militar puede cambiar el rumbo del planeta. Uno acumula aliados, el otro responde con demostraciones de fuerza. Las tensiones escalaron en silencio, mientras millones de personas viven su día a día sin saber que son parte de un tablero global. Esto no es solo una escena de película, ni un recuerdo del siglo pasado, es nuestra realidad. La Guerra Fría terminó en 1991, o al menos eso creíamos. Hoy, muchos se preguntan, ¿estamos frente a una nueva Guerra Fría? Esto es historia, cultura y más. Aquí las grandes revoluciones y cambios sociales, los avances de la ciencia y la tecnología, la política, la economía y las historias ocultas cobran vida. Prepárate para un viaje al pasado que sigue marcando nuestro presente. ¡Y comencemos! La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero con ella no llegó la paz, sino una rivalidad de décadas. Estados Unidos y la Unión Soviética, antiguos aliados contra Hitler, pronto se convirtieron en enemigos irreconciliables. Europa fue el primer campo de batalla ideológico. El continente quedó dividido en dos: Occidente respaldado por Washington, Oriente bajo la influencia de Moscú. Entre ambos, un muro invisible que pronto se transformó en concreto. El muro de Berlín, el símbolo de un mundo fracturado. El miedo nuclear se convirtió en un nuevo compañero de vida. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 llevó al planeta a las 48 horas más peligrosas de su historia. Un simple error de cálculo podría desatar el fin de la civilización. ¿Qué habrías hecho tú si supieras que en cualquier momento podría sonar la alarma nuclear? Imagina vivir con esa tensión diaria. La confrontación se extendió a las estrellas. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik y aquel pitido metálico en el espacio encendió las alarmas en Washington. 8 años más tarde, el hombre pisó la luna. La carrera espacial no era solo ciencia, era una demostración de poder. Pero la Guerra Fría también se desangró en otros territorios. En Corea, en Vietnam, en Afganistán, millones de jóvenes lucharon y murieron en guerras que no eran suyas, sino reflejo de un enfrentamiento global. La propaganda estaba en todas partes: noticieros, carteles, canciones, incluso caricaturas. Y mientras tanto, espías cruzaban fronteras disfrazados de diplomáticos, jugando un ajedrez silencioso donde un movimiento en falso podría costar millones de vidas. La tensión duró más de 4 décadas, y cuando finalmente cayó el muro de Berlín en 1989 y la Unión Soviética se disolvió en 1991, muchos pensaron que aquel capítulo se había cerrado para siempre, pero la historia, como siempre, tenía otros planes. Hoy el mapa ha cambiado, pero la sensación es inquietantemente familiar. Estados Unidos y China protagonizan la rivalidad más influyente del siglo XXI. Washington defiende su papel de superpotencia dominante, mientras Pekín avanza con pasos firmes, extendiendo su influencia económica, tecnológica y militar. La disputa no se libra con tanques en Berlín, sino en bolsas de valores, puertos y fábricas. Cada contenedor que cruza el Océano Pacífico es un recordatorio de que ambas economías están entrelazadas, pero al mismo tiempo enfrentadas. La tecnología es el nuevo campo de batalla. Inteligencia artificial, red de 5 GB, microchips. No es solo una cuestión de avances científicos, sino de control. Control sobre la información, sobre la economía, sobre el futuro. Mientras tanto, Rusia reaparece como un eco del pasado. La invasión a Ucrania en 2022 no es solo un conflicto regional, es una confrontación directa con Occidente y la OTAN. En las trincheras ucranianas resuenan los tambores de una nueva era de rivalidad global. Las armas también han cambiado. En 2021, China probó un misil hipersónico capaz de dar la vuelta al planeta antes de alcanzar su objetivo. Una tecnología que hace que incluso los sistemas de defensa más avanzados parezcan obsoletos. Y el frente más inquietante no está en los cielos, ni en los mares, ni en las fronteras. Está en lo invisible, el ciberespacio. Hackers capaces de robar secretos militares, apagar redes eléctricas o manipular elecciones desde la sombra. Un clic puede ser más letal que un disparo. Aquí surge la gran pregunta. Ya no se trata de ideología contra ideología, sino de quién controla el futuro tecnológico y económico del planeta. A pesar de los paralelismos, esta no es una simple repetición. La nueva confrontación se diferencia en puntos esenciales. La primera diferencia es la multipolaridad. En el siglo XX solo había dos superpotencias. Hoy el tablero está lleno de jugadores: China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, India y potencias regionales que buscan espacio. El mundo ya no es un
un duelo de dos titanes, sino un rompecabezas de intereses. La segunda es la interdependencia económica. Durante la Guerra Fría original, Moscú y Washington vivían en mundos económicos separados. Hoy las fábricas chinas producen para consumidores estadounidenses, mientras las corporaciones de Silicon Valley dependen de mercados asiáticos. Son rivales y socios al mismo tiempo, una contradicción peligrosa. La tercera diferencia son las nuevas armas invisibles. Antes eran bombas y tanques, hoy son virus informáticos, campañas de desinformación y control de datos. El poder ya no solo se mide en megatones, sino en algoritmos y en bytes. Y finalmente está la presión de la opinión pública global. En los años 60 la información fluía lentamente y estaba controlada. Hoy cualquier ciudadano con un teléfono puede influir, denunciar o incluso desestabilizar. Una foto viral puede tener más impacto que un comunicado oficial. Puede parecer lejano, pero cada una de estas tensiones atraviesa nuestro día a día. Cuando el precio de la gasolina sube, cuando una factura de luz se dispara, cuando un supermercado se queda sin ciertos productos, muchas veces es consecuencia directa de decisiones tomadas en despachos a miles de kilómetros. La dependencia de Taiwán y sus microchips es otro ejemplo. Si esa cadena se rompe por un conflicto, el mundo entero sentiría el golpe. Fábricas cerradas, autos detenidos, hospitales sin equipos, todo por piezas más pequeñas que una uña. La batalla también llega a nuestra vida digital. Fake news, cuentas falsas, campañas diseñadas para dividir sociedades. El campo de batalla ahora está en las pantallas, en los memes, en las noticias que compartimos sin comprobar. ¿Estamos informados o manipulados? El impacto alcanza incluso a las oportunidades de futuro. Becas, empleos, inversiones, viajes, dependen de relaciones entre gobiernos y de equilibrios frágiles que pueden desmoronarse en cuestión de días. La nueva confrontación global no es abstracta, está en la factura que pagas, en el dispositivo que usas, en la red social que visitas cada mañana, y sin darnos cuenta, todos somos piezas de este ajedrez silencioso. ¿Crees que la próxima gran guerra se librará con armas o con algoritmos? La Guerra Fría original terminó con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Fue el final de una era, o tal vez solo el intermedio de una obra más larga. Hoy vivimos en un mundo interconectado pero fracturado, donde la cooperación y el conflicto conviven en un delicado equilibrio. La gran pregunta es si hemos aprendido de las lecciones del pasado o si estamos condenados a repetirlas bajo nuevas formas. La historia nunca desaparece, se transforma, y comprender esas transformaciones es la única manera de evitar que los fantasmas del pasado vuelvan a convertirse en pesadillas del presente. Si este viaje por la Guerra Fría te sorprendió, imagina lo que descubrirás en los próximos episodios sobre revoluciones sociales, guerras y descubrimientos que definieron nuestro mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja en comentarios, ¿estamos frente a una nueva Guerra Fría o simplemente ante una ilusión creada por las tensiones de siempre? Nos vemos en el próximo capítulo de Historia, Cultura y más, donde seguimos descubriendo los secretos que moldearon nuestra realidad.